también, que bueno, se realizó un análisis sobre la cobertura de los medios televisivos en el marco del referéndum del pasado domingo. Es por eso que están con nosotros ya Natalia Ubal y el amigo Facundo Gonzato, que es estudiante ya está casi liquidando, Gonzato. Exacto. Bueno, buen día, bienvenidos. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles son las primeras valoraciones que se pueden arrojar sobre este estudio que se realizó en el marco del pasado referéndum del domingo? Hicimos un estudio sobre los canales de televisión, tanto públicos como privados, de señales abiertas. Y después hicimos uno sobre también, o sea, conjunto con los portales informativos que seleccionamos para otros estudios también, que son El País, El Observador, La Diaria, Subrayado y Montevideo Portal. Y hicimos un estudio conjunto para ver cómo se conceptualizaba lo que pasó, cómo se narraba, cómo se contaba lo que pasó el domingo 27. Tomamos las transmisiones de ese día y tomamos algunas noticias que salieron el día siguiente. Y bueno, ahí la primera conclusión es que hay una conceptualización de lo que sucedió como un escenario de paridad, claramente. No hay un marcado claro de que fue una derrota del sí, si bien en términos fue una derrota del sí en realidad, pero sin embargo no se conceptualiza como eso, se conceptualiza como un escenario parejo, de paridad. Recién después de la conferencia del presidente de la calle Pou, hubo algunas expresiones asociadas a derrota del sí, pero en general se habló de escenario parejo, ajustado. No sé, Facundo, si querés. Exactamente, justamente sobre lo que comenta Natalia, el comienzo de lo que fue la transmisión en cuanto a los canales televisivos, se estuvo viendo bastante el concepto de empate técnico, que al comienzo tal vez no se veía tanto, tal vez algún canal, por así decirlo, interpretaba que podía ser una victoria o una derrota del no o del sí, pero después ya con el avance del escrutinio ya se comenzó a ver ese concepto de empate técnico. Sí. Que después... A las 20:30 hubo absoluta paridad. Por lo menos sí, acá en TV lo viste Ciudad, en carne propia, ¿no? la proyección de escrutinio decía empate técnico, ¿no? Digo, eso es así, pero sobre eso te quería preguntar. Todos los canales de televisión abierta, que fue lo que le relevaron ustedes, ¿manejaron del mismo modo esa conceptualización de empate técnico, de que si había una derrota no era, digamos, no había una derrota, sino que habían ganadores de ambos lados de alguna manera? Hubo como una primera instancia, como decía Facundo, que antes de que se conocieran los resultados de la usina, donde sí se manejaban, por ejemplo, con los primeros resultados de la Corte Electoral, veíamos algunos zócalos que hablaban de cómo se escrutaban primero los circuitos más rurales. En realidad había una disparidad enorme entre el no y el sí, el no 60% y el sí 30%. Llegamos a ver zócalos. Porque en el Uruguay que, profundo ganó el ganador. Claro, y entonces en ese caso sí se empezó a hablar de victoria, pero después de los resultados de la usina de percepción ciudadana, hubo como un tono común, incluso en todos los canales privados también, de hablar de paridad, escenario ajustado. Exacto. Ese concepto de empate técnico lo que produce es que quede en función en el país ese concepto también de lo que es las dos mitades, ¿no? Justamente hablando del bloque opositor y del oficialismo. Digamos que ahí llamó la atención esa absoluta paridad que, por ejemplo, se veía en los gráficos de TV Ciudad, que alguno como que frenó un poquito la tendencia que venía mostrando. Exacto. Sí. Sí, eso fue lo que observamos un poco en el observatorio y después sí, sobre la medianoche se retoma el discurso de la victoria del no y hubo algunas excepciones también, bueno, algunos comentarios de panelistas que sí hablaban de una victoria clara del no, por ejemplo en Canal 12 o en otros lugares también, y algunos portales informativos como El País, El Observador, ahí sí era más claro enmarcar una derrota contundente del no. Y en cuanto, por ejemplo, a mí pensando en diferencias, ¿no? Porque digo, ya por lo menos el pantallazo general lo dieron, pero en cuanto a las personas que fueron entrevistadas, el tono de las transmisiones, porque básicamente se enfocaron en este caso en transmisiones, ¿no? Especiales. ¿Había diferencias? ¿Había sesgos? ¿Cómo lo vieron? Bueno, exactamente. Justamente estuvimos analizando el espacio que se le dio a cada campaña y vimos un porcentaje más a favor de lo que fue protagonista del no, tanto en los canales de televisión como en los portales informativos. Estuvimos viendo que el 53,8% representaba lo que era el no, mientras tanto el 45,4% representaba lo que era el sí. El porcentaje restante después representaba a esa parte de la población que no se sentía representada ni en un lado ni en el otro. Pero y en cuanto a los entrevistados de esa noche, ¿había diferencias? Por ejemplo, se entrevistó, porque uno piensa, hace
un zapping rápido y dice, bueno, son las mismas personas que hablan en todos lados. Claro. Fueron las mismas personas que hablaron en todos lados. Los mismos minutos, no sé si eso lo contaron y capaz que me estoy atreviendo. Ahí hay como varias cosas. Sobre lo que comentaba Facundo, hay diferencias claras entre canales. Y acá vamos a hablar de este canal. Claro, por y eso en ejemplo. la previa, ¿no? O ese día. Eso es el mismo de la día. transmisión. Nosotros analizamos solo ese día. Bien. Y solo esas coberturas. Y ahí vimos que, por ejemplo, en TV Ciudad se entrevistaba al triple de protagonistas del sí que del no. Mientras en Canal 5 se entrevistaba al doble de protagonistas del no que del sí. O sea, en los dos canales públicos había diferencias muy claras, sesgos muy claros a favor de uno o el otro, y en los canales privados a favor del no. Más o menos de más de 10 puntos la diferencia. No contamos minutos, o sea, es una cosa muy en bruto, digamos, porque no estamos contando minutos, sino cantidad de protagonistas consultados. Y otra cosa interesante sobre los protagonistas también es cómo se identificó claramente la campaña del sí con el Frente Amplio. Si bien no era el comando del sí estaba integrado por organizaciones sociales, sindicales, etcétera, tenían un protagonismo muy menor. No sé si recordás, Facundo, el porcentaje, pero 20% solamente, y el resto Frente Amplio, voceros del Frente Amplio. Claro. Una asociación muy grande, incluso cuando se hablaba de derrota, no era la derrota del comando del sí, no era la derrota del PIT-CNT, era la derrota del Frente Era de Amplio. FUCBAN, de FENAPE, era del Frente Amplio, se adjudicó al Frente Amplio. En el marco de las coberturas, ¿hubo algo que, o de esto de ver todas las transmisiones, algo que les haya llamado la atención? Porque a mí se me enojó un ministro al aire en algún momento, pero bueno. No sé, Facundo, si El vos... comando del no, ¿no? En el comando del no, bueno, sí, tenemos algunas particularidades del A ver. comando del no, que es que tiene que ver con que hay una identificación muy clara con el Partido Nacional. Bueno, lo mismo que pasa con el sí y el Frente Amplio. En este caso es llamativo porque hay muchos partidos políticos y con referentes claramente identificados con determinados partidos políticos. Sin embargo, había como poca diversidad en realidad. Era sobre todo los voceros del Partido Nacional los que eran consultados. Por allá aparecía Manini, apareció Sanguinetti, pero había un predominio claro del Partido Nacional. Ahí está. No, cuando digo se enojó, está un poco molesto. Estoy hablando del ministro Luis Alberto Heber, ministro del Interior. Estábamos en nota con Rosina Magliarini, pero muy amablemente habló con nosotros, pero estaba allí como un poco apurado por salir de la nota. Le mandamos un saludo. Y en cuanto a, por ejemplo, los tonos, que uno a veces no se mide, pero pueden haber sensaciones. Y no sé si eso lo estuvieron analizando en las campañas y eso es un sí. Y sobre todo, por ejemplo, parecía que era todo paz y amor cuando en la campaña habían sido duras acusaciones de mentiras, de falsedad, bueno, por dejarlo ahí, hubo varios epítetos intercambiados entre una campaña y otra, ¿no? Bueno, mientras tanto, con respecto a lo que nos preguntabas del tono de campaña, justamente lo que se vio por parte del Frente Amplio y la Comisión por el CIP, se estuvo viendo una tendencia bastante a pensar en el discurso del día de mañana, por ejemplo, que las medidas que tome el gobierno sean evaluadas en conjunto con la oposición, por así decirlo. Mientras tanto, ya del no se vio más un diálogo y un discurso tal vez más centralizado en, bueno, a partir de acá, que tenemos un espacio más amplio para poder trabajar con respecto a todo esto. Ahí está. ¿Se abocaron solamente a las transmisiones o también al post-transmisiones? Porque después del post-transmisión hubo muchos datos de color, ¿no? Como gente festejando frente a Torre Ejecutiva, alguna que otra caravana, también, bueno, concentraciones de manifestantes por el sí. Solamente transmisiones centrales, miramos. Imagínense que fue para de los tiempos académicos en tiempo récord el análisis porque tuvimos muy pocos días, pero otra cosa que observamos, interesante que corresponde mencionar, es el tema del desequilibrio otra vez en términos de género, que es una constante que estamos viendo en todos los estudios que estamos haciendo en el observatorio. En este caso fueron cada 8 protagonistas hombres, 2 protagonistas mujeres. No es un desequilibrio de 6 a 4, en comentamos. Eso en personas entrevistadas. Exacto. Claro, sí. Que en otros estudios del observatorio también fue un desequilibrio muy marcado. Ahora también digo que ese sistema político, ¿no? Que hay muchas la sociedad, menos representantes claro, sí. femeninas en el Parlamento, por ejemplo. Sí, muchos políticos, ¿no? Y poca organización social, pocos sindicatos. Digo, no en el caso del no, pero sí, capaz que en el caso del sí, que uno... Por ejemplo, mencionábamos en el artículo de observatorio, hay un acto con 5 oradores y solamente se pasa a Fernando Pereira, que es el presidente del PIT-CNT, y no a representantes de FUCBAN y de otras organizaciones, la FEU. Y bueno, eso también es algo como llamativo, pero en línea con otros estudios del observatorio. ¿Por qué creen que sea eso? Y puede ser por una estructura, como lo mencionaba recién, política que ya parte de lo patriarcal tal vez,
y que incluye bastante en lo que estuvimos viendo nosotros también fue el resultado del género del protagonista. En la mayoría de los casos era adulto varón. Ya no adulto mayor, sino adulto varón particularmente en el 76%. Bien, yo ya tenemos que ir cerrando, pero a mí me gustaría, bueno, a Natalia, que es más de la casa, la conocemos, tenemos más posibilidad de hablar. Facundo, ¿qué es como para vos estudiante hacer participar de este trabajo que tiene esta difusión, ya terminando prácticamente la carrera? Bueno, la verdad que es una oportunidad muy, muy importante para mí y para el conjunto que estamos. Además, cabe mencionar que parte del observatorio forma parte con docentes y estudiantes, no solo de la Facultad de Información y Comunicación, sino de Ingeniería también. Es una oportunidad muy importante para pensar en una forma de trabajar como una herramienta para mejorar el periodismo en nuestro país. Es una oportunidad muy importante. Datos. Cifras. Fundamental. ¿Ya acostumbrado a las cámaras? La primera vez. ¿Es la primera? Sí. Bueno, vaya acostumbrándose entonces. Bueno, Facundo muchas gracias. Gonzato, Natalia Ubal, gracias por estos minutos en Ciudad Viva. A usted.